Bienvenidos al 13º capítulo de la segunda temporada de Fashion Fashionae, un podcast de moda creado y presentado por Beatriz Antón y Pedro Mansilla. En los mandos de imagen y sonido se encuentran nuestros técnicos, los Álvaros, en la imagen Álvaro Bonis y en el sonido Álvaro López Chicheri. Y hoy tenemos un invitado súper especial, Eugenio Recuenco, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. Para empezar, deciros que obviamente muchos de vosotros le conoceréis porque es uno de los mejores fotógrafos de moda de España. Del mundo. Del mundo. Pero más allá de eso, ha realizado muchísimos proyectos de arte multidisciplinar que ahora nos contará. ¿Tú cómo empezaste, Eugenio? ¿Querías desde pequeño dedicarte a la fotografía de moda o de pequeño querías ser cualquier otra cosa? Bueno, muchas gracias por invitarme, que es un honor estar aquí. Es un honor para nosotros. Es un honor para nosotros. Pues mira, vamos un caché al programa. Vamos a empezar, mira, ya con anécdotas, porque esto no lo he contado nunca, porque nunca me han preguntado. Yo cuando estaba estudiando en el instituto tenía dos facetas. Por un lado tenía la parte de la fotografía que me gustaba, me encargué con un profe y con otros compañeros de hacer un laboratorio, era mágico ver aquellas fotografías que salían, era más laboratorio. Pero al mismo tiempo siempre me ha gustado dibujar y siempre pues he hecho tonterías, pero como ya empezaba a dibujar figurines de moda, ¿no? Siempre me gustaba. La parte de la fotografía viene posiblemente por los novios de mis hermanas en aquel momento, que me llevan 9 y 11 años, yo soy el pequeño, entonces he crecido con unos hermanos mayores que acompañaban a mis hermanas y que se convirtieron en mis hermanos. Y que, pues estamos hablando 68, pues en los 70, a finales de los 70, pues ya tengo esa primera relación porque eran los dos aficionados a la fotografía. Entonces de ahí viene, bueno, imitas un poco lo que vas viendo, ¿no?, en los mayores. Y por otro lado, en la moda siempre me ha gustado, hacía cómics, era la época del Madrid, en donde también había un auge muy grande de la moda. Y mi primo era el jefe cortador, que es muy difícil cortar el punto, de Manuel Piña. ¡Wow! Wow. Sí. Encima era el mejor punto de la época. Menuda conexión, sí. Menuda conexión. Bueno. Y cortar punto es muy difícil. Sí. Y cortar punto para Manuel Piña aún más difícil. Y luego llega lo de Bellas Artes, porque tú de paso te haces Bellas Artes. Bueno, de paso no. Me preparo para entrar en Bellas Artes, entro en Bellas Artes y allí tengo otro pasito más para la fotografía. Y en primero de Bellas Artes tengo mi profesora Cristina García Rodero. ¡Wow! Entonces, bueno, pues ya parece como que van... Vamos, estabas predestinado. Predestinado, sí. Además, yo entré en Bellas Artes en un momento en el que solamente había especialidades que era pintura, escultura, grabado, restauración y diseño. Yo elegí pintura, pero no obstante cogí todas las asignaturas que podía añadir, porque aquello era clavado y tú te podías coger una extra si la querías, de audiovisuales que hubo en primero y en quinto, me parece que había. Y bueno, vas con una idea de lo que es el arte. Estamos hablando, yo entré en Bellas Artes en el año 86, me parece. Y que la fotografía no es lo que soy. Entonces descubro a Cristina García Rodero, me descubre la fotografía, los fotógrafos, me descubre Bayon Rat y te descubre sobre todo que la fotografía también puede ser un medio artístico tan importante como los demás y te mete la pasión por la fotografía. O sea que... tú eres un genio con todas las características de la genialidad. Y una de ellas que voy a subrayar porque es muy surrealista, pero a los tres nos gusta mucho el surrealismo, es que tú naces en mayo del 68. Sí. O sea, tú eres uno de los frutos más brillantes de aquella conmoción mundial. Sí. Sí, siempre lo digo, ¿no? Digo, yo salí ahí porque escuchaba mucho ruido fuera y quería salir. Sí. En Madrid, no en París. En Madrid. Bueno, y el 8 de mayo, que en Francia es fiesta nacional. Y además lo sé porque durante mucho tiempo me han traído regalos en trabajo, porque siempre me toca trabajar
el día de mi cumpleaños y en Francia además, que aunque es fiesta nacional muchas veces pues estás en cosas, y me he tenido muchos regalos por el 8 de mayo que es fiesta de ellos. Y sí, Tauro, para lo bueno y para lo malo. Como Manuel Piña. Y después de Cristina García Rodero acabas de regalarnos el nombre de Javier Vallhonrat, que es otro nombrón, y que a mí me encantaría que nos dijese si te descubrió él o tú lo descubriste a él. Bueno, vamos a poner, estamos en finales de los 80. España es, la moda... Un hervidero de moda, de cómic y de cosas que están sucediendo. Y una de las cosas que sucede, que yo recuerdo, habría otras cosas aparte de La Luna, en Madrid y demás, es El País Estilo. Una revista que de repente es donde yo descubrí a Vallhonrat, a Ferrater, a Utumuro, a muchos más, ¿sabes? Los grandes. Entonces, y estaban ahí. Y bueno, pues es lo que te hace, dices, bueno, dentro de la fotografía, porque primero dices, la fotografía a lo mejor no es lo suficiente, la pintura es más y demás. Dice, bueno, ya me convenzo que la fotografía puede ser interesante. Pero también, aunque te guste la moda, en esa época lo que te llegaba aquí, quitando algunos artistas, Witkin o toda la fotografía que llegaba, era fotografía muy de fotoreportaje, de Elion Erwitt y demás, pero todo lo que aquí solamente te nutrías si te ibas a comprar revistas y tenías dinero a determinados kioscos, o si ibas a las exposiciones que venían por aquí. Y entonces descubro que la fotografía de moda puede ser algo muy, muy, muy creativo. Yo creo que ese es el momento en el que se da la vuelta a la fotografía de moda, o por lo menos a mí me hace descubrir que hay ahí un mundo por descubrir, y personalidades haciendo cosas personales y creativas. Que en ese momento probablemente es Helmut Newton el santo al que todo el mundo quiere acercarse, ¿no? Sí, además es el fotógrafo que empezó haciendo fotografía de moda y que mejor ha podido saltar o quitarse ese apellido todos los demás, que así ha sido imposible. O sí es posible cuando pasas de fotógrafo de moda a retratista, ¿no? Como le pasa a más, ¿no? Pero Avedon, sí, claro. Que abre la puerta. Sí, y bueno, y a Irving Penn. Sí, iba a decir una mujer. Se me olvida, la americana. ¿Cómo se llama? Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. Pero pasas a retratista, pero es difícil pasar, es decir, tu trabajo personal, normalmente cuando vienes de la moda se va a trabajo personal, artístico dentro del retrato, pero salir fuera de ahí es complicado. Y fíjate que hay un Tim Walker y mucha gente que le cuesta salir. No estuvo nunca en la moda, pero sí que ha tenido bastante conexión con la moda, que era Olaz. Sí. Que sí ha podido desarrollar, pero tampoco tuvo tanta relación en la moda. O sea, es interesado de la moda, pero no trabajando para la moda, ¿no? Y entonces sí tiene ese... Pero el apellido me cuesta. Y ahora estoy reivindicando otra vez. Ahora sí digo, ¿y por qué? Claro, es que era como cuando quería que... Parecía que en algún momento... no, es que es fotógrafo de moda, digo, ¿no? Y ya dije, bueno, pues voy a decir que soy fotógrafo y que estoy haciendo un trabajo personal, pero al final el trabajo personal mío vive de la moda, se nutre, ¿sabes? Entonces, y come también, de la moda. También se nutre de la pintura, porque viendo tu proyecto este de 365 grados, parecen casi cuadros. O sea, se nota muchísimo que estudiaste Bellas Artes y que... ¿Cómo crees tú que te influyó todo ese estudio pictórico en la fotografía? Totalmente. Pero es eso, ahora ya digo, no, ahora reivindico, soy fotógrafo y vengo de la moda, y además la moda es una parte importante en todas las fotografías que hago, es decir, no puedo fotografiar. Ahora vengo de hacer una cosa en la que tenía que fotografiar estados de la pareja, sentimientos, momentos, y de repente para poder transmitir esas emociones me he apoyado en la moda. Porque es una parte fundamental y te puede ayudar, ¿no? Y la pintura es igual, el cine también. Al final, yo creo que todo lo que comes sale por los ojos, en este caso, sale por los ojos mirando por la cámara, ¿no? Porque si
si lo que tus pasiones no salen en la fotografía, entonces tu fotografía no tiene pasiones, ¿no? Pero sí que, y es verdad, cuando estudiaba Bellas Artes, pues reniegas en ese momento de los más clásicos y demás, pero esa formación al final ha quedado y ha salido, ¿no? en el gusto por... Es que incluso cuando se amplían las fotos de tu Instagram, que a veces subes como fotos más detalladas, se nota que está totalmente como si fuese un óleo casi sobre tabla. O... Sí, porque me gusta mucho fotografiar el aire, porque es algo que tienen los cuadros que no es algo quirúrgico. Bueno, los que son muy delineados, vale, pero a lo mejor no son tan importantes para mí. Pero sí que siempre el cuadro tiene una falta de definición que yo al final siempre digo que lo intento coger fotografiando el aire. Lo consigo utilizando iluminaciones muy bajitas y velocidades muy lentas. Entonces, lo que ocurre en una milésima de segundo, cuando disparas un flash, es algo muy quirúrgico, que es una molécula que no hay más, y lo que ocurre durante un 15avo de segundo ocurren muchas cosas en la realidad. Las cosas tiemblan, el aire le da tiempo a materializarse, la modelo respira. La modelo respira, entonces todo eso juega y ayuda para, en el mundo de lo súper nítido, ir en contra de ello. Y entonces yo siempre digo, yo lo hago en toma, no me gusta luego, o sea, luego puedes trabajar, pero bueno, me gusta más hacerlo en toma. Tú eres un fotógrafo que de alguna manera estás preso de tu estilo, porque eres de los pocos fotógrafos que tiene estilo, un estilo tan reconocible que me lo vas a tener que explicar tú a mí. Sí, pero que algunas veces se va a convertir como en tu losa icónica, ¿no? Que es una característica que también tenía Javier Vallhonrat, y es que los dos se notaba mucho que habíais hecho Bellas Artes. O sea, no es que lo habíais hecho, es que lo habíais hecho muy de verdad. Y entonces en una fotografía, incluso sin pretenderlo, el encuadre, el enfoque, la luz, esta misma conversación que nos estabas haciendo ahora sobre lo importante que es la lentitud para captar esa materialidad de las cosas. Que estaba pensando, pero ¿hablamos de Dalí o hablamos de Velázquez? Porque de uno de los dos estamos hablando. Creo que hablamos más de Velázquez. Y es más, ahora estoy trabajando, intentando que... Porque aquí hay una línea, me voy a meter más en la parte fotográfica y ahora volvemos, pero para entender cómo nos cambia también la visión del ojo, ¿no? Porque para mí Superman voló en la primera Superman y ahora te ríes. Entonces vamos educando el ojo de una manera que es, bueno, que no te vas dando cuenta. Yo voy a las casas de mis amigos y les cojo el mando a distancia y le quito la interpolación de frame. Digo, no sé cómo podéis ver. ¿No lo ves? No lo veo, digo... No puede ser, ¿no? Entonces voy haciendo esas cosas porque el ojo, no sé si es que me resisto al cambio o porque a lo mejor el estilo que he cogido es engancharme a una forma de ver un poco más antigua en ese sentido de la nitidez de la atmósfera casi, de la atmósfera, parece un cuadro de Canaletto todo. Claro, entonces yo creo que estoy más cerca de Velázquez porque teníamos el negativo y encontramos el digital. No, el digital, qué nitidez, tal, pero es que da demasiada nitidez, vamos a meterle el grano. Sí, pero un grano que parezca el grano que da lo de anterior. No, pero señores, estáis intentando que no haya ruido en estas películas digitales, no queréis que haya ruido, pero queréis meterle otro ruido diferente. Entonces vamos a analizar cuál es el ruido, que es el píxel, antes era redondito y ahora es cuadradito, sí. Pero hay vida en ese píxel. Y estoy trabajando esa materialidad del píxel que te hace que cuando te acerques no veas que hay un juego de colorines, y cuando te alejas ves la imagen, y cuando te acercas y ves y dices, ¿cómo se ve todo? Y te acercas y dices, no, sin esta sombra que yo me había imaginado pero no se ve, que es Velázquez. Te acercas y son 2 pinceladas, te alejas y dices, es la bota. Bueno, ya tenemos otro lugar común más. Decía que tienes un estilo que está clarísimo, y la prueba de ese estilo, más allá de este rigor intelectual con el que se soporta cada una de tus imágenes, es que incluso sin el rigor, solo mirando las imágenes, tus imágenes siempre dan la impresión de que las has visto antes en otro sitio, y ese otro sitio es el Louvre o es el Museo del Prado.
Y si me apuras, además, tienes un aspecto de ser la reencarnación de Caravaggio. Ya, sí. Y por momentos el Quijote, que también lo he sido. Me hice de Quijote, por cierto, para el calendario de la Bacha. Un calendario sí, que que estuvo... repetiste. Que has Dos hecho años, ¿no? 3 veces. Sí. Yo creo que no hay ningún fotógrafo. Sí hay. Sí hay. Bueno, fue, 3 veces. La primera vez... 2011 por ahí, ¿no? Después de Olaf, incluso antes. En una yo creo que coincide también contigo que la hicieron en Versalles, en los sótanos de Versalles, que es donde está la jardinería, donde guardan los naranjos en invierno para que no se hielen. ¿Pero que hice yo la foto no? Yo no sé si fue ese año, el año que tú lo hiciste, que además en la fiesta, en la cena de honor... No. Justamente como la Bacha son unos cafés, no me tocó Versalles. El postre lo había hecho Ferran Adrià, que había hecho una creación de café y chocolate y tal. No, Yo el mío creía se que- hizo que- me parece que fue... Tú tienes uno en el 2007, En las cavas de... Espérate, que es que he trabajado las para... cavas de Codorniu o de Moët Chandon. No, de Codorniu Frisenet, una de las dos. Y no me acuerdo cuál fue, y para los dos he trabajado. Entonces voy a quedar fatal. No, pues me acordarme cuál de las Pues dos nada, fue. ya los has citado a los dos. Pues, y con los dos fenomenal, o sea que muy bien. Y se hizo allí, la presentación fue en Cataluña. Y luego he estado, una vez que fue el 25 aniversario, donde nos disparamos un autorretrato cada uno, y yo me hice de Quijote vestido de buzo, con un caballo perfectamente equipado para bucear, metido en una librería que parecía del Nautilus. Y porque yo no me podía hacer un autorretrato, yo me tenía que meter en un personaje, porque toda la vida dominando y creando personajes como para ahora fotografiarme a mí mismo, ¿no? Y luego en la pandemia hicieron otro calendario, el de ese año. También nos llamaron a cada uno que pudiésemos hacer una fotografía, cada uno en su sitio, porque era complicado poder hacer las sesiones para tantas fotos, ¿Y ¿no? qué hiciste durante la pandemia? Porque estábamos todos bastante limitados en nuestras casas. Pues durante la pandemia me llevé 2 cajas de cartón, así, lleno de papeles, fotos, diapositivas, para poner de ideas para hacer, de recortes, de anotaciones en cualquier sitio, para decir, lo voy a poner en limpio para todas las ideas que tengo, para poderlas, ya cuando pase esto, empezar a fotografiarlas. Y se volvieron igual que llegaron, y me dediqué a escribir un libro de literatura que tenía abandonado hacía mucho tiempo, que había retomado 2 años antes y que nunca encontraba el tiempo. Lo repasé viendo a ver si todavía servía o era una tontería, y lo leí y me entusiasmó, y entonces empecé a seguir la historia, profundicé mucho y me sirvió para... Hasta ese momento había escrito con menos profundidad, y me sirvió para meterme y darle sentido y saber exactamente qué era lo que... O sea, que es un caso paralelo también al de José Manuel Ferrater, o sea, tenéis... Así también Sí, también. ¿verdad? Sí, Sí. Es que le gusta mucho la bueno, poesía, sí, está no, enseñando Gualdano, la sí. novela. Sí, sí. O sea, Sí. también sois Lleva como 5 años sois con una como novela. vidas paralelas de su etonio contemporáneo. Él más macarra que yo. Pero eso que se lleva puesto. Pero ¿no? yo creo que esa es envidia que le pero tengo. yo creo que es un poco más macarra también por fruto de su generación. Es que él es un poquito mayor que tú, y entonces, claro, había muchas cosas que en su época no estaban prohibidas y que cuando tú llegaste ya sí que estaban prohibidas. Sí. Mira, yo Pero es insisto- verdad lo de la poesía, y además me acuerdo que la primera vez que vi a Ferrater le vi en Lisboa, en una exposición que exponía fotos, yo también, y ya nos conocimos y se me puso a leer poesías. Qué Y hay una amistad. ¿Y tú crees que hay relación entre la palabra y la imagen? Porque muchas veces parece que en moda solo te puedes inspirar en fotos de desfiles anteriores y tal, pero realmente muchos diseñadores crean colecciones a partir de una novela. Y ahí, y bueno, y lo que hablábamos antes de Anna Locking, ella trae una historia para un desfile en donde, bueno, pues tiene su concepto y tal, te quedas maravillado, hay una cabeza de Donald Trump. Donald Trump en el fondo de la pasarela, y cuando termina me la ofrece para si me la quiero llevar, y luego aparece en el libro, ¿no? Es decir, que la moda se inspira en cosas, y la moda inspira un montón muchas veces
prefiero que no me digan, cuando hacía editoriales, casi no prefiero que me digan cuál es el tema, prefiero que me enseñes la ropa, ¿sabes? Porque para qué me inspira, porque al final a lo mejor me estás contando una historia y la historia la he visto de una manera, o la ropa, con esa ropa me invento otra historia, ¿no? Entonces, pero... ¿Y en tu caso las novelas y la literatura tienen relación con tus fotografías? ¿Relación directa o...? O sea, ¿alguna vez te has inspirado en, yo qué sé, en el Quijote, por ejemplo? Ah, dices en literatura. No, la literatura me cuesta más... Y podría parecer que sí, ¿eh? Sí, podría parecer. Sí. Podría parecer que sí. De hecho, serías un maravilloso ilustrador de libros. Sí. Sí, Ilustrador fotográfico, más independiente de que el final de la técnica Sí. sea una u otra. Sí, porque al final, bueno, dejas muchos cabos abiertos y dejo preguntas ahí para que se contesten. Entonces, al final eso es, planteo una historia y terminas de leerla. Entonces parece que hay una historia. Yo pienso que cuento más historias en las fotos y en cambio cuento más imágenes en las palabras. Y cuento imágenes casi sin descripciones, pero... ¿Qué japonés eso? Ya tenemos la cuadratura del círculo. Pero sí, creo que la historia avanza, la historia es muy importante, pero es muy importante cómo cuentas la historia en la literatura, en lo que estoy escribiendo, pero se conforma a partir de imágenes maravillosas que dice, o de imágenes que creo que a mí, claro, lo que no sé es cómo se... Que a ti te evocan, ¿no? Que a mí me evocan, digo, esta evocación te va creando los personajes y doy la libertad con pocas descripciones para que sean las acciones y lo que ocurre y la forma de actuar la que te dibuje cómo es el personaje, pero yo creo que hasta te podrías imaginar como si son altos, bajos, y yo nunca digo nada de cómo es ningún personaje. Qué bueno. Tu estilo tendría otra de las definiciones que podría ser la de una cierta querencia pictorialista. Para bien y para mal, lo digo porque en la fotografía de moda esa etiqueta ha sido muy criticada y ha sido muy alabada, yo lo digo naturalmente a mayor gloria del artista. ¿Hay algún elemento, como dice Walter Benjamin, por pequeño que sea, en tu historia sentimental de la que sale esa caja infinita de sorpresas que es tu estilo? No sé, o sea, hay una imagen que tú de alguna manera consideras que es el detonante de ese cuarto oscuro tuyo tan personal, que no sé si es Lacroix, si es la pintura romántica, no sé si es el tenebrismo, muy chaquetero. No sé si es el cine, chaquetero, que te cambias mucho. Sí, chaquetero, me cambio mucho. Yo creo que a lo mejor yo siempre digo que el estilo, que yo no lo sé, o sea, yo sé las fotos que hago, pero yo veo grandes diferencias entre unas cosas y otras. Y sí es verdad que me dicen que hay un estilo por fuera, y digo, sí, pero si esto y esto no tiene nada que ver. Y entonces ahora me hace... Pero el estilo está en cuanto alguien ve tu fotografía y sabe que es tuya. Fotografía es un melón o un pepino. Puede ser que el estilo sea simplemente que el aire es reconocible, el aire que tú percibes con la lente. Sí, el aire, y yo creo que también sea cual sea el tema, yo creo que es el profundizar y sacar, es decir, cuando yo tengo que fotografiar a veces cosas de las que no conozco, que tienes, y yo me profundizo, nado, me sumerjo, y luego salgo con algo que digo, bueno, ya me he aprendido todo esto, a ver qué sale. Y sale algo, yo creo que de dentro, ¿no? Pero no busco parecerme. Ya. Y a pesar de ser tan moderno, otra de las cosas que yo añadiría a tu estilo es que hay una cierta nostalgia, una cierta imagen nostálgica. Es que siempre hablamos, como en el podcast, con artistas como tú, que hay como imágenes en la infancia que luego persigues en tu madurez como... Es muy freudiano, pero, sí. Pero es que sí, la respuesta siempre es sí. Bueno, yo tuve una dualidad y yo creo que todas las fotos mías, yo juego mucho con lo que el espectador pienso que puede saber o que puede lanzar ahí. Entonces son un poco pop, en ese sentido. Juego con eso, pero luego son estéticas. A lo mejor son tenebristas porque yo de cuando iba al colegio, la GB, yo fui a la GB, tengo 2 visitas que me acuerdo solamente. Una es al Museo del Prado, que te llevan cuando no conoces y ves tal. Me acuerdo de una charla delante de Saturno hablando a sus hijos, de Goya y tal, y al circo de la tele. Entonces tengo esa dualidad que son como 2 cosas que de juego
Yo me acercaba al arte por el Museo del Prado, que era y es muy oscuro el Museo del Prado, es algo muy tenebroso. Y siendo un niño te llevan a ver las pinturas negras de Goya e incluye la metáfora de Saturno. Sí, porque es lo que tocaba. Y bueno, y además recuerdo mis hermanas tenían un álbum de estos que ponías, eran de cuadros de arte y tenían otro de ciencia y no sé qué. Y me acuerdo perfectamente de la del Saturno. Además eran unas cosas que no se pegaban del todo, sino que levantabas y por debajo tenía una descripción y me acuerdo de esa perfectamente. O sea, es una imagen que se me quedó... Y del Saturno de Goya, no del de Rubén, no, del que es de un Goya. Poquito más claro. No, del de Goya. Goya. Entonces, la primera impronta, ¿tú crees que es el Museo del Prado? Sí, yo creo que posiblemente el acercamiento al arte ha sido ahí. Y yo creo que posiblemente te marca. Y muchas veces durante la carrera era como, quiero quitarme toda esa parte, quiero zambullirme en un arte más moderno, más contemporáneo, que ahora es mucho más fácil, pero que hace años tampoco tenías libros. Bueno, entonces ya estaba abierto el Reina Sofía. Bueno, sí, eso sí, pero que no podías ver lo que ves ahora, lo que ocurre en la otra. No estaba internet. No estaba internet. Faltaban muchos años para llegar. Internet. Bueno, no teníamos ni móviles. Efectivamente. Y teníamos que ir a la ni fax, no había ni fax. Ni fax. Entonces, sí, tenías contacto, pero no sabías nada de lo que se estaba haciendo en ningún otro sitio. Entonces, esa carencia, cuando llegas a la facultad, quieres irte y ser lo nuevo, ¿no? Entonces tuve ese momento de rechazo, pero al final sale. Hablábamos el otro día, porque ahora hemos mencionado hace un ratito a Ferrater, y fuimos a una charla que daba el propio Ferrater en su exposición del Museo del Traje. Sí, y luego pude ir, además. Luego había una mesa redonda, estuvo muy bien, y hablaban un poco sobre el concepto de fotografía de moda. A mí me gustaría que tú nos des tu visión de qué es la fotografía de moda, porque parece que simplemente sirve para fotografiar producto o para enseñar pues la nueva colección de una marca. Pero ¿qué es realmente? Porque yo, mientras hablaban todos ellos, pensaba, ¿realmente puede haber una foto de moda en la que no haya nada de moda? Solo un cuerpo o solo una palmera. También es estilo de vida, ¿no? Es estilo de vida, es estética, es tecnología. Es decir, yo creo que tú hablas de algo tecnológico hasta hace poco y la moda era una punta de lanza. Un poco... bueno, donde se quería parecer, o sea, donde estaba el diseño de moda, pero donde esa imagen de la moda querían tenerlo todo, el televisor, el coche, es decir, era como lo más arriba en cuanto a estética, ¿no? Y me estoy perdiendo ahora. No, ¿cuál es su concepto de fotografía de moda? Si es solo no fotografiar una nueva colección o si realmente es la imagen que quiere representar esa marca para la sociedad. Es complicado. Te voy a decir lo que ha sido para mí la fotografía de moda, cómo me he tomado yo la moda. Y ha sido yo me lo he tomado como un matrimonio en donde me concedían unos regalos impresionantes de creatividad y de cosas estéticas para que me dejasen jugar y yo colaboraba con todo lo que hubiese en mi alma para poder sacar una imagen lo más interesante, bonita, pero interesante. Y siempre he intentado teñir con una historieta que justamente es muy difícil saber entre bueno y malo, sí, pero entre bueno y muy bueno, y yo siempre me he metido una cosita detrás de, bueno, yo aquí esto es bonito, pero quiero contar esto. Entonces ya dice, bueno, pues entre esta me cuenta mejor o me transmite mejor lo que quiero. Pero moda la fotografía de moda ahora está más desvirtuada. Entonces creo que hay que recuperarla, creo que es una especie de extinción. Luego te preguntamos por qué está más desvirtuada, sí, pero no quiero romper tu argumentación. Vale. No, estaba llegando porque me ha pillado de imprevisto y nunca me lo había planteado, ¿no? Y sé que cuando yo crecí la fotografía de moda era top en estética, en estilo de vida, en aspiracional, en ser algo aspiracional, te hacía soñar. Tú veías un bogue y tú veías una mujer o un chico maravilloso encima de un árbol caído en un paisaje maravilloso de África, en donde chocaba los dos mundos, pero al mismo tiempo surgía algo nuevo. Y ahora, eso es una época en la que cuando yo era pequeño te decían Hawái o Honolulu y
y para ti era como un sitio donde, ¿cuándo iré, no? Como una novela de Julio Verne. Ahora no hay rincón a nadie que se le escape y que le haga soñar. Es que nada, antes te hacían soñar palabras, deseos, imágenes. Ahora la gente no sueña con nada. La inmediatez se la ha cargado todo, la verdad. Yo te iba a hacer la misma pregunta que Beatriz, pero probablemente desde otro enfoque, pero era la misma pregunta. Es como, ya sabemos cuál es tu formación, ya sabemos quién está detrás de la cámara, y ahora lo que me gustaría es saber por qué tú te pones detrás de tu cámara y tu cámara se dirige a una modelo, a un modelo también, pero sobre todo a una modelo. Y puede que haya contexto histórico, porque la fotografía que está de moda, antes de que se ponga de moda, la fotografía de moda es la fotografía de guerra. Es la fotografía de grandes conflictos sociales. Es otra vez justamente Avedon, o sea, es el Avedon de Vietnam, ¿no? Y de pronto ese fotógrafo comprometido no solamente con los valores importantes, sino incluso con la democracia o con la libertad o con la izquierda, se enamora de un capricho por el que tiene que pedir perdón, porque eso es como una frivolidad. Y te pasa a ti, le pasa a todos los grandes que han dejado de hacer fotografía antropológica para hacer fotografía de moda. Entonces a ti, por tu generación, probablemente te daría por la fotografía de moda, igual porque así ibas a conocer a muchas modelos. No. ¿No fue así de brutal? No. Sí que... A ver, no era por esa razón, pero... me gusta por la atractividad, pero ahí estaba, pero hay hechos que hacen que... Ahí estaba Blow Up, ¿eh? Y Blow Up también influyó mucho en los fotógrafos. Pero ahí no es del todo cierto, pero sí que facilita, y un hecho histórico mío, particular, personal, que lo facilita. Y es, ya he contado antes, veo que hay una explosión y un sitio donde se puede desarrollar la fotografía, que es la fotografía de moda por la atractividad de todo lo que estábamos hablando antes. Cuando pensé en fotografía, lo primero que se te viene a la guerra es ser fotógrafo gráfico, fotoreportero gráfico, en esos momentos porque es lo que tienes más cercano y porque al final es lo que ves que tiene más prestigio, ¿no? En ese momento. Pero cuando entro en Bellas Artes, y aquí viene la segunda parte de las modelos, conozco a una chica que es mi actual mujer. ¡Wow! Y se hace modelo al mismo tiempo que yo me voy haciendo fotógrafo. Entonces yo me convierto en el fotógrafo que le hace fotos al principio. Ella es la que me facilita, bueno, pues el acercarme al mundo de la moda, porque ella tiene muchos castings, porque era el momento en el que iban los modelos con las book debajo. Sí, entonces entro en ese mundo. Yo he hecho infinidad de fotografías a modelos. Tengo una anécdota, y es que yo creo que debería tener 16 años. Tengo una fotografía para un ejercicio de Bellas Artes de Cristina García Rodero sobre el retrato. Tengo a Penélope Cruz sentada en un retrato así, pero que está sentada en Malasaña, porque tenía a mi cuñado aficionado a fotografía, tenía allí el laboratorio, y entonces bajamos y hice unas fotos a Penélope Cruz cuando tenía nada. ¿De sus primeras fotos? Mucho antes de hacer jamón. Sí, mucho antes. Con 16 mucho antes años, de su primera película. Es decir, la conocía porque mi mujer, que en ese momento era modelo, pues ella empezó también haciendo cosas de modelo. Y entonces ese ya es la puntilla que me hace decir, bueno, ¿y para qué me voy a intentar ir a la guerra? si aquí se está bien, ¿no? Y bueno, pues sí, no era por conocer a modelos, pero sí que una modelo o alguien que empezaba a ser modelo, que era Paz, y ahora mismo sigue trabajando y está implicada en la fotografía porque hace toda la postproducción de las fotos. Pero es una historia de amor. Tus primeros trabajos fueron por amor. Muchos años. De muchos años. Qué bonito. Antes hablábamos también, por no perder el hilo, de cómo crees tú que ha cambiado más drásticamente la fotografía de moda. No sé, estabas contando que era para ti la fotografía de moda, pero otro de los temas que salieron el otro día con Ferrater era lo drástico que había sido el cambio al aparecer las redes sociales. ¿Qué crees tú que se ha perdido? Se ha perdido, bueno, afortunadamente todavía hay libros. Imagínate que no existen ya. No hay prácticamente libros en las librerías y todo tienes que leer por internet. Pues seguramente que al no haber filtro estarías leyéndote sin dirección de nada, y si además en vez de libros
lo que te están vendiendo son paginitas y chistes cortos y cositas para que sean cada vez más rápido y te saque la sonrisa más fácil en vez de profundizar, pues eso es lo que ha pasado con la imagen. La imagen no se le da tiempo. Es decir, por un lado está que los canales de distribución son tan amplios que al final ha perdido los que decían esto está bien o esto está mal, o que por lo menos tú ibas a comprar una revista y era lo que tú tenías para ver, ¿no? Esta gente y estos son los fotógrafos que se supone, ahora se ha perdido, es decir, son todos los canales. Y mezclo muchas cosas, pero le pondré al final le pondré dirección. Y al mismo tiempo la fotografía se ha diluido, pero también se ha diluido la moda en cierto sentido. Es decir, no ha ido solamente de una mano, sino que han ido de la mano las dos juntas. Antes todo el mundo quería ir vestido como era una punta de lanza, quería ir vestido como lo que te marcaba la moda, bueno, antes como iban los reyes. Sí, después, la pirámide. La pirámide, ¿no? Y después, pues, las revistas, esta es la tendencia de este año, parece que es esta, y tú conocías a través de unas determinadas fotos, en unos determinados sitios, en unas determinadas revistas, conocías que era la moda. Entonces te venía de una determinada manera. Y entonces las imágenes no eran muchas, eran importantes y se les daba valor. La moda ahora, de repente ha empezado a mirar para abajo, que no sé si ha sido la moda o las redes sociales lo que la han proporcionado, y de repente, pues sí, hay unas marcas que siguen haciendo cosas, pero desde muy cerca de arriba de la pirámide han empezado a mirar para abajo y ahora están ofreciendo lo que les dice el pueblo, lo que dice el cantante, la calle, el cantante, y realmente a mí es algo que me preocupa porque se ha cambiado totalmente quién tiene el criterio. Antes lo tenían los periodistas y los especialistas y ahora cualquier persona lo tiene la calle. Entonces es una opinión pública la que va a ensalzar la fotografía y además y la va a difundir, la va a cortar en trocitos, porque ya no vas a dar tiempo para analizar una foto, ni vas a tener un formato en el que tú te puedas decir voy a ver esta foto. No, te la han troceado en trocitos para que te la comas y no es nada. Tú los otros días en una conferencia, bueno, en una charla, pero que fue magistral, además me parece que fui yo quien te hizo la impertinente pregunta en la Universidad de Villanueva, que había un congreso de fotografía de moda, cuando yo te pregunté si hay un antes y un después, porque en tu disertación hablabas mucho de antes, y te dije, pero ¿cuándo es ese antes y ese después? Y entonces tú lo clavaste al decir que es la aparición de Internet, que Internet lo ha cambiado todo. Cuéntanos. Lo ha cambiado todo porque ya pierdes Bueno, pasa con todo, es que está destripando y despedazando todo. Pasa con las noticias. Entonces ya no sabes dónde mirar. No sabes si es un bulo, si es verdad, si es... Claro, es un pozo donde mirar que cada vez está más turbio y que no sabes qué está bien y qué está mal. Y la aparición de Internet no fue la democratización de la fotografía, es decir, no fue que fuera más fácil hacer una foto. Lo que ha roto todo es que sea muy fácil distribuir la fotografía. Porque que sea fácil hacer fotos me parece muy bien. Cuanto más fácil y que cualquiera pueda sacar una foto bonita, está bien. Pero que el canal de distribución de la moda, de la imagen, de la tendencia, se vea distorsionada porque cualquiera pueda subir, yo que haga la foto sí, pero que interfiera en ese canal es lo que ha estropeado un poco lo que es la fotografía de moda. Ahora la moda mira abajo, hago lo que sé que me vas a pedir, entonces ya dejo de ser la punta de lanza, pero además como me vendo al que me compra y el que me compra tiene el poder de distribuir qué es lo que lleva, al final el canal importante no era el tradicional, sino el canal importante es del mismo consumidor enseñando qué es lo que se lleva. Entonces, y nos decías que por culpa de esa espiral han desaparecido los fotógrafos, los estilistas, los modelos. Pero a niveles... Es que ahora el diseñador hace su campaña de... Sí, pero... Con un móvil. Sí, el problema del móvil no, pero si se hace con coherencia y se mete en unos canales más estrictos, pero es que no se puede hacer, entonces estamos perdidos. Pero sí que a mí me ha dado pena, no sé si lo conté el otro día, el China,
que yo he ido ahora ya, desde el COVID ya no, pero antes, un poquito justo antes del COVID, pues hice Bulgari, Swarovski, sí, contaste algo, sí. Sí, hice para varias marcas y dices, joder, son marcas que han ido construyendo una imagen, mejor o peor, más acertada, menos acertada, pero te vas, pero tienes una imagen construida de marca y de repente veías al servicio de los caprichos de un niño o de una niña de 23 años que cuando preguntas qué saben hacer no son ni mocatriz. No sé cómo es el masculino en mocatriz, pero bueno, pero allí hay mucho masculino, más que casi. Y preguntas si no saben, no, baila un poco, no sé qué, no saben hacer nada, pero de repente estás en la marca y yo estamos bajo el capricho de la tiranía de un personaje que no tiene nada que ver con la moda y que entonces solamente tiene que ver con los medios de difusión. Entonces de repente pierdes todo el valor, porque el valor lo ha cogido los medios de quién lo difunde, no que difundes. El otro día hablaba con una empresa que los dueños son chinos y me contaban que hay un problema tremendo allí en todas las ciudades de China porque la gente está totalmente enganchada a los teléfonos. Están comiendo solos en un restaurante y están comiendo mientras miran el teléfono, no miran ni qué están comiendo. ¿Tú eso lo has llegado a vivir o...? Bueno, lo estoy empezando a vivir aquí. Bueno. Lo estoy empezando a vivir aquí. Sí, estamos absortos, nos estamos perdiendo muchas cosas alrededor. Y en un momento el COVID nos salvó por un cierto tiempo. De repente dijimos, bueno, vamos a respirar. No vamos a coger oxígeno con el móvil aquí, sino vamos a respirar, ¿no? Pero lo estamos abandonando. Olvidamos muy rápido y estamos dominados completamente por el móvil. Yo también a cierto tiempo, pero intento hacer el ejercicio porque hay momentos que te paras y dices, hostia, no, me he quedado enganchado en una tontería y no leo, ¿sabes? O iba a ver algo que me interesaba y de repente hay tanto barullo que incluso cuando vas a buscar lo que quieres, si no vas a buscar nada, pues imagínate, tu fotografía no tiene ningún tipo de poder, aunque sea maravillosa. En la publicidad, en este país hubo un momento en que solamente, tú que eres muy joven, solamente había primero un canal de televisión y luego dos, y salió pues la publicidad de Costa Rica con Teresa Raval. Quiere que desayunar Costa Rica y nada más. Y esto, todo España veía esto o esto, no había más. Entonces, eso cambió y revolucionó. Porque en un año tuvo que abrir otra fábrica. No daban abasto en 24 horas a producir tantas galletas como... Claro, tenía un poder impresionante. La atención iba a los puntos que eran tenía poder, la publicidad, y como una revista. Si la revista veías tal y se lleva naranja, todos de naranja. Pero ahora eso se ha perdido. Se ha ido los canales multiplicando y cuanto más se multiplican los canales, menos poder tiene... Menos poder de convocatoria. De convocatoria tiene lo que tú sueltes a esos canales. Entonces, una foto maravillosa en internet es como una gota en el océano, ¿sabes? Entonces llega un momento en que dice, bueno, entre la gota del océano que de oro y la de agua se diluye y el efecto que produce es el mismo. Tú, Eugenio, además de ser un fotógrafo de moda importantísimo, es nuestro criterio, desde luego. Gracias. Haces muchas más cosas, porque tú podrías perfectamente, en unos pocos años, terminar haciendo un podcast con nosotros al que vinieses como director de cine. Sí, bueno, pero es que la moda, lo que decías, creo que también es consecuencia de la moda y también, sí, el cine pero por ejemplo, me ha servido para hacer la puesta en escena de una ópera en París, en Nueva York, los Hugonotes. Y yo creo que viene por la parte de la moda, porque también había una parte de diseño, de vestuario y demás. Pero bueno, que sí, que ojalá. Y cuanto antes mejor, con lo del cine. Pero en tu caso, para ser director de cine, ¿qué se necesita? Tener un productor y nada más, porque todo lo demás ya lo tienes. Ay, me voy a poner serio. No es tan fácil. Aparte que le tengo mucho respeto al cine,
porque me encanta el cine, entonces cuando te encanta algo le tienes respeto. Y lo que pasa es que luego cuando ya vas... Respeto y miedo. Ahora ya el miedo... no sé, el miedo me lo quité y ahora me viene, porque como ya he visto que no lo puedo hacer, o sea que es tan difícil. Pero sí, pero sería algo totalmente diferente a lo que hago en moda y lo que hago... Siempre me preguntan, ay, ¿cómo me gusta? O me dicen, ¿me gustaría una película tuya con esas fotos que haces? Digo, pues sí, a mí también me gustaría que la vieses tú, pero no tendría nada que ver con ¿Y a qué director te parecerías? A ninguno. ¿O quién te gusta mucho? A ninguno, pero mira, tenía un guión que ahora cuando leo es poco naif o poco trabajado, vamos a decirlo, ¿no? Porque lo abandoné para hacer otro guión. Y fui a los... Es que va todo entrelazado, porque al final dices, también llegas al cine por la moda, ¿no? Voy a Los Ángeles y publico en Facebook, esto estamos hablando hace 10 años, publico en Facebook, voy a estar, no sé por qué, o hubo, no, viendo así como mensajes, que había tantos, pero había uno, Rick Ferrari, tal, digo, entre tanto, digo, joder, no puedo abrir tanto, digo, bueno, pero Ferrari voy a abrirle, tal, y yo había puesto que iba a Los Ángeles, mira, soy Rick Ferrari, represento a actores y tal, para publicidad y para moda, y bueno, pues como allí tengo a Robert Downey Jr., me gustaría, el Corte Inglés, para ver pues, si es imagen y no sé qué, no sé cuántos. Digo, bueno, yo a esos poderes, a tanto no llego como para poder decidir, tampoco todavía trabajaba el Corte Inglés, pero bueno, de todas maneras voy a Los Ángeles, digo, yo tengo un guión y tengo una actriz que me gustaría para este guión, que es Tari Manning. En ese momento era anterior a haber hecho The Orange is the New Black. Y yo la había visto en una película y me quedé flipado, porque yo estaba viendo un plano y de repente ella no hablaba y estaba en una conversación, pero ella estaba en segundo plano, estaba actuando de una manera que dije, joder, se me va la mirada allí, y eso es bueno, ¿no? Porque parece que hay otros que están... Y me gustó. Entonces, el guión que tenía ya lo fui reescribiendo. Dice, pues la conozco y tal. Dice, pues, bueno, cuando vengas a Los Ángeles me avisas. Digo, pues ya. Y yo iba a un trabajo y intento concertar algo. Ya tal, estoy allí, hago el trabajo de allí, que era de rodaje, y como tenía que hacer otro después, pues tenía unos días libres. Dice, he hablado con Tari Manning y yo me había ido al desierto. Estaba a 400 kilómetros, digo, me cojo alquilo un coche y me voy al desierto a ver exteriores para mi película. Que he hablado con ella que si te viene bien esta tarde para cenar a las 6:30. Digo, 6:30 para cenar. No, digo, sí. Llegué todos los 300 kilómetros al límite viendo la aguja para no pasarme, para no que me ponga multa. Llego, me ducho y quedamos en el hotel Chateau Marmont. Obviamente. Menudo mitómano. Y yo tenía un hotel que estaba al lado, que estaba enfrente del Whisky a Gogo, el Hotel London de West Hollywood. Y ya llegó allí, nos presenta y bueno, ya empiezas a hablar de muchas cosas. Todos sabemos para qué estamos, pero bueno, hablas un poco antes o te intentas hacer entender, porque mi inglés tal, y bueno, pues ya llegas a un momento de confianza y ya te pregunta, bueno, me ha contado que tiene, digo, sí, y me hace la misma pregunta. Digo, dice, ¿y cómo es el guión? Digo, bueno, es que no te puedo definir porque es mi primer guión y sale de mí, pero bueno, te voy a decir, para ver si lo encauzamos, digo, tiene poesía, como Terrence Malick. Digo, tiene momentos violentos y bebe mucho de Tarantino y es en cierto momento, con el juego del tiempo, es un poco surrealista como David Lynch. Dice, está ahí. Entonces me giro así y tengo en la mesa de enfrente, que yo no lo veía, que estaba de espalda, estaba David Lynch así puesto. Digo, cállate, digo, no digas nada, que te lo doy, digo, porque llevo una semana siguiéndome para ver si me roba el guión.
Y entonces ahí ya fue la risa y bueno, pues al día siguiente conseguí que el representante me pidiese el guión y se lo llevé, se lo leyeron. 2 días más tarde el agente, porque hay representante, agente y tal, me llamaron, estábamos interesados, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y todo acaba más o menos bueno y me ha gustado mucho y Tari Manning tengo a otros actores mucho más conocidos, pero ella es mi niña bonita, quiero que salga porque ella era cantante también y quiero que salga, me hace mucha ilusión, tal, te puedo ofrecer a Gary Oldman, sí, porque aquí tenemos mucho, pero Gary Oldman allí no en ese momento, no vendía tanto. Hay actores que en Europa pensamos que dices, si está no, pues no te soporta una película de no sé cuántos y tal, y me volví súper contento. Me hizo la carta de intención para como que ella estaba para el proyecto, para entrar en el proyecto. Y bueno, era Lea Headey, era otra que tenía yo antes de hacer Juego de Tronos, mucho antes, porque yo la había visto en 300 y dije, porque Es verdad. En 300, sí. Hay 2 personajes son 4 personajes, 2 masculinos y 2 femeninos, 2 mayores y 2 jóvenes. Entonces era Tari Manning, Lea Headey y los hombres siempre los he tenido más dispersos. Y me vine aquí con la carta de intenciones, intenté mover para arriba, para abajo, terminé el guión y le di una vuelta mejor con una guionista francesa. Y no tengo la carta de intenciones, la tengo Enmarcada. No la tengo enmarcada, pero he dicho, mira, casi la voy a enmarcar. Y no conseguí, luego me llamaron, ¿qué tal va? ¿Has levantado financiación? No se te ocurrió llamar. Es que no me ocurre. No se te ocurrió llamar a Antonio Banderas. Es que tampoco te dedicas al 100%. O a Penélope Cruz. Sí, diga, oye, ¿te acuerdas que cuando tenías 15 años o 16 te Estamos llevaron interesados en esto. Y esa fue la primera que me llevó un poco, y además ella era súper aficionada y es súper aficionada a la moda. Y me conocía el trabajo por moda. Qué bueno. Ella. Y además a ella la descubrió, porque yo la vi en una película que me encantó, que es Hustler and Flow. Bueno, ella hace prostituta y demás, como actriz principal, y a ella la descubrió el director en un libro en el hotel. Y hojeando un libro en un hotel, dijo, esta chica que quiero. Era el poder de la fotografía, que una fotografía puesto en una recepción de un hotel tiene más impacto o más poder que 50.000 que te puedan llegar. Y hablando de libros, tenemos uno encima de la mesa. Me encantaría que nos hables del proyecto 365 grados, aunque hay 369 fotos. Sí, porque no puede ser todo sencillo. Y bueno, pues que os puedo contar, tampoco son 365 grados, que tampoco son 360, me he pasado de frenada un poco, ¿no? Y bueno, es una tontería que empecé como una tontería y terminó siendo una cosa muy seria. Sí. No se puede llamar tontería a ese pedazo No se de puede llamar tomo. tontería a esa tontería. Y al final empecé a hacer fotos en un espacio. Yo venía a hacer una campaña para un banco suizo, que era una cajita. Bueno, tenía que hacer algo que fuera inspirado. El objeto principal era un violín especial que tienen ellos. Entonces, bueno, me pidieron un calendario, 12 imágenes. Un Stradivarius, una cosa. Es otro. Un Guarnerius. Sí, del siglo no sé qué. XVIII. Y lo tienen allí, que es el símbolo de ellos. Y me llaman y lo que tú dices, es una de las pocas veces que dije, mira, voy a sacar mi estilo aquí. Digo, un violín antiguo y tal, digo, voy a ir a lo fácil. No a lo fácil, pero voy a lo que ya sé hacer. Digo, voy a inspirarme en la pintura. Tal. Y te llamamos para que si lo haces, digo, la pintura. Digo, voy a ver quién lo está haciendo los años anteriores. Sorpresa, el año anterior, Olaf. Y había hecho todo en inspiración de cuadros. Oh. Digo, ¡guau! ¡Me ha matado! Digo, Olaf Schnabel. Sí, Erwin Olaf. Erwin Olaf. Perdón. Y digo, ¡guau! Me ha matado si ya lo tiene. Si ya he hecho la idea, digo, ¿y ahora qué hago con un violín antiguo?
Y entonces empecé a contarme como historietas, y era un paso un poco por diferentes pasos del mundo, pero dije, como no sé qué hacer con las fotos, digo, voy a hacer por lo menos un espacio donde contenerlo. Y ahí pues hay 12 fotos y bueno, viajas por muchos sitios, por muchos momentos, ahí desde Japón hasta países árabes, y entonces descubrí que en 2,5 metros por 2,5 metros se podían contar muchísimas cosas. Cabe el mundo. Cabe el mundo entero ahí. Y entonces fue el detonante. Fíjate, para una vez que no me puedo aprovechar de mi estilo, fue algo bueno. Y empecé a hacer fotos. Vi ahí como... Yo había acabado de hacer una exposición en Berlín que se llama Review. Y era un poco un recopilatorio de los 10 años que había hecho fotografía anterior, básicamente de moda. Entonces, yo siempre me había tomado las fotografías, y creo que todo mi equipo, las fotografías, aunque fueran de moda, lo digo un poco porque he heredado un poco de lo que me han estado inyectando la vida, pero yo no las he tomado como si fueran de moda o de no sé qué, eran mis fotos. Y cada foto tenía que ser lo mejor posible. Me daba lo mismo que fuera una revista que dentro del mes pues la sustituye otra, y que yo eran mis fotos como finales. Y entonces hicieron una exposición porque habían considerado que durante los 10 años había material suficiente para hacer algo bonito. Y de esa exposición, de resumen, dije, a partir de aquí, ¿cuál es mi camino? ¿Esperar 10 años para que me hagan otra exposición de estos 10 años siguientes de lo que haga, o presentarme otra vez con algo más personal? Entonces ahí es donde surge esto, en el planteamiento de decir, ahora quiero contar algo, y entonces decido que lo mejor para contar algo es por lo menos saber los límites. Y dices, en esta cajita, y ya, entonces aquí voy a empezar a contar. Y son 365 grados, porque es un poco contar desde donde se puede contar todo lo que ves, has oído o pasa a tu alrededor, y ese 5% más también hay cosas personales dentro, ¿no? Entonces ha durado 8 años hacer las fotos. Entonces he podido... ¿Es una autobiografía fotográfica? Una autobiografía del mundo fotográfico. De tu mundo. De mi mundo, bueno, y es época. casi un nodo para los de mi época, ¿no? Que donde, bueno, pues cosas que han tenido relevancia o que me llamaron la atención o que han tenido importancia, el muro de Berlín, pero luego hay homenajes a la pintura. No son los que están todos los que más me gustan, pero sí los que he podido representar en cierta manera. También 2,5 metros y autofinanciado, no puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Pero sí que por momentos hay sentimientos, o he querido romper el espacio ya porque me angustiaba. También hay mucho Museo del Prado. Hay varias referencias a los de Mayo. Sí, sí, fíjate que esa foto es una de las que menos me gusta. ¿Sí? Sí, porque hicimos 400 fotos. ¿Y cuál es la que más te gusta de ahí? Incluso la fea como esa la quiero mucho porque trabaja muy bien en compañía, ¿no? No tengo ninguna favorita porque al final, claro, yo veo esta y me gusta, pero yo sé esto de qué es y me gusta. Veo aquí un Masky y entonces son todas preferidas, ¿no? Y sobre todo porque todas trabajan, son como palabras, ¿no? Es como si dices 365, que al final cuando hago las exposiciones pues se van cambiando, porque según cómo las mezcles, la relación y el discurso que das es diferente. Entonces es como si dices, de este párrafo, ¿cuál es la palabra que no te gusta? Entonces a la pregunta, ¿cuál es tu foto favorita? No hay respuesta. Más allá de este proyecto. Más allá de este proyecto, no es porque sea la mejor. Tu descendimiento de Van der Weyden. Bueno, posiblemente sea uno de los cuadros que más me gustan del Prado. Sí, posiblemente esa y la sala de las pinturas negras, que fíjate, no me dejaron, están puestas ahora y son impresionantes como están ahora, que no es como cuando yo las visité en aquella época. Y no, fíjate, ha sido suficiente para poner oscuridad en las fotos, pero no para reproducirme rechazo, incluso es emocionante. Por cierto, a ti te tenía que haber llamado el Museo del Prado para algo, ¿no? Bueno, con que me llame... No, pero quiero decir que es que si hay un fotógrafo Museo del Prado... Sí, bueno, mira, así voy a hacer... Sí, ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oye nadie, estoy intentando a ver si consigo
el canal o algo, porque creo que este proyecto, exactamente he hecho un proyecto de cómo me lo imaginaría en la sala del canal, Sí. en la de Río Sí, Rosas. sí, la de aquí al ladito. Sí. También han hecho un montón Sí. de exposiciones de moda y tiene todo el sentido Claro, hacer sí, una fotografía de moda. hice las fotografías del catálogo de Pertegaz, Ah, amigo. que están, el catálogo está más oscuras. Mira, el próximo día que te vea te traigo un catálogo de Pertegaz. Y me emocionó porque fue sobre maniquí y proyecté algo. Personal. Hay vida, es en un fondo, unos fondos grises, y creo que está algo del mío y algo del mundo de la época de Pertegaz. Y en ese hice con Vanessa Lorenzo, Sí. hicimos toda una instalación, un videoarte que estaba arriba en la cúpula y se proyectaba a Sí, 360 sí. grados en ese momento. Y digo, tengo unos vídeos con esto y me gustaría hacer que eso pareciese una torre de cristal por dentro, y ojalá aprovecho para ver si alguien escucha Para poner la cuña. para meter la cuña. Con lo cual no aspiro tanto al Prado, pero eso sería... Yo No, lo que pero- quiero es que se vean las fotos. No, pero lo digo porque el Prado es muy sensible a la fotografía y se ha acercado a algunos fotógrafos, digamos, reputadísimos y algunos artistas contemporáneos. Y entonces, a ver si en Casa Guerrero martillo de palo, quiero decir, a ver si es tan evidente, Bueno. es tan evidente que no te ven. Esto es como, parece que cuento historias de la abuela. No, pero es que para eso has venido. Hay una curiosidad que me llamó la comisaria que hizo Like a Painting en la Thyssen, Sí. y para pedir mi opinión y tal, este sí, esto no, y había alguna foto mía, y luego yo nunca dije, yo opinaba de todas las demás, pero me quedé fuera. Dije, joder, he estado opinando de todas y entre tan 100 y pico me podía haber tocado una, ¿no? Porque Like a Painting, ya, aunque sea mala, pero por lo menos el título lo llevan, ¿no? Y ya te digo, voy tocando el canal, toco la Thyssen, pero nunca... Terminará llegando. ¿Y cuál es la fotografía de moda de toda la historia de la moda que es tu favorita? Si es que la hay. O fotógrafo también. Puede ser la obra de un fotógrafo, no una en concreto. Ay, me has pillado ahora mismo desprevenida porque me había quedado con la imagen mía preferida y que esa sí la he encontrado. Pues Te danos- Te digo esa. dánosla. Y no es la preferida en este momento, porque ya todo cambia, ¿no? Y vas cambiando, soy muy chaquetero en eso. Es la preferida porque hoy me han dicho una foto horizontal para una cosa que necesitaban, y dije, hostia, lo que más refleja casi la relación mía con la fotografía, porque eso era 100% de fotografía, no era de moda, pero yo la hice para moda. Era para una revista, no sé si fue Razzia en Francia o Madame Figaro, y estaba en Egipto. Y siempre que he viajado, donde más he disfrutado en mi vida es haciendo fotografía de moda, más que las personales. Las personales llegas a un estadio, pero las de moda, donde he disfrutado muchísimo, es viajando, inventando el sitio que descubres por primera vez o por segunda con esos trajes, esa conjunción de poder fabular, decir, estos vestidos y este estilismo maravilloso combinado con esto que me sorprende, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y en Egipto es una fotografía que se ve una chica que está bajo una luz que a mí me gusta mucho, de fluorescente, que es la luz que tenían allí. Está apoyada en una pared muy relajada, en una actitud muy bonita, con esa luz que le llega, panorámica, con unos azulejos que me llevan a mi infancia, porque son esos azulejos casi de los portales antiguos o de las cocinas de mi tía. Ahí, y en esta parte de aquí, lo que se ve es un personaje árabe con turbante y todo, sentado, obviando completamente a la mujer. Se ven a 2 o 3 que están en fila mirando un partido de fútbol que no se ve, pero es... y esa une un poco ese... Por hacerlo redondo hoy la historia, une esa intención con la que me acerqué yo a la fotografía, más de reportaje, de contar cosas, con la posibilidad que me da la fotografía de haber conocido cantidad de países, ¿no? O sea, yo tengo que estar eternamente agradecido a haber sido fotógrafo de moda por el mundo que me ha hecho descubrir.
pues me ha facilitado y he descubierto, no sabes el poder que tienes como foto, ir a los países y a los donde no conoces con una cámara en la mano. Eso te da un poder que parece que vas como un rifle, te metes donde no irías. Sin cámara no me habría metido ni en la mitad de los sitios donde me he metido con una cámara. ¿Y cuál es la foto más difícil que recuerdas haber hecho? Sea por producción del set o por la luz o porque las condiciones eran todas las contrarias a las que querías. Hubo unas fotografías que me empeñé, o sea, no me empeñé en hacerlas, las hice, están decentes, es decir, sí, tan decentes, me tocó en la India y con Madame Figaro, eso sí que me acuerdo, y salimos a hacer unas fotografías y era lluvia y lluvia y lluvia, no había manera. Estábamos debajo, fuimos hasta la playa para ver qué nos íbamos a encontrar por allí. A mí siempre me gusta hacer la fotografía de moda, un poco reportaje, cogiendo el alma del país. Y bueno, vamos a refugiarnos aquí debajo de un techado y seguía la estilista. ¿Qué hacemos? No hay problema, vamos a esperar, seguimos esperando. Yo muerto por dentro y me miraba así. Pero no te enfadas, me decía, no te enfadas. Digo, no, estoy analizando la lluvia y no me enfado. Pues es que nos volvemos al hotel. Pero bueno, debo reconocer que es el primer fotógrafo que no se mosquea, tío, en unas condiciones de estas. Digo, no, estoy triste, pero estoy analizando. Y terminamos haciendo las fotografías bajo la lluvia, en un fondo que la tierra y el cielo se funden casi en luz, y con unos troncos dejaba llover un poco menos y nos íbamos corriendo a unos troncos que había. Salvé, pero nos tiramos todo el día y yo recuerdo de estar a veces hora y pico debajo del y decías, se me está yendo el sol, y las últimas las hice de noche, sin iluminación. No, ahí ya dejó de llover, por la noche es lo que tiene. Digo, es imposible. Deja de llover y lo haces, y entonces a cámara lenta saqué las castañas del fuego. Y luego otra vez que nos pasó es que nos fuimos al Transiberiano, que también con la misma estilista, y nos íbamos a hacer el Transiberiano para hacer fotos, y hacíamos unas fotos al inicio y otras al final y entre medias. Y iban con baúles, con toda la ¿Eso ropa. son 6.000 kilómetros? Sí, bueno, estuvimos 5 días. No, va muy despacio. De Novosibirsk a Irkutsk o al revés. Y claro, las maletas, cuando haces los viajes con moda y allí en París, pues van en unos maletones de chapa. Porque llevamos para hacer 4 reportajes o 5, y encima de invierno. Y llegaron, iban con candados. Y llegamos y que el cuaderno ATA, que se han equivocado la fecha. Está mal la fecha y no puede entrar la ropa, o sea, no puede estar. No sé lo que hace la estilista, se va hasta dónde se fue, al país de al lado, que nos pillaba por ahí cerca. No era Nepal, pero bueno, se fue a, no sé, volvió para intentar solucionarlo, y mientras tanto nosotros íbamos con los baúles en el Transiberiano, porque nosotros no podíamos parar, teníamos que ir. Entonces ella cogió y nosotros con los baúles precintados, todos con precintos que si los rompías ibas a la cárcel. Sí, lo sabías, porque... Y busqué las mañas para, forzando poco a poco, conseguí meter la mano y sacarlo primero, y entonces por una rendija súper pequeña fuimos sacando, mientras que la estilista estaba negociando la apertura. No consiguió negociarlo, la autorización, porque era un tema de fechas y no se podía abrir porque tenía que salir igual que habían entrado, pero claro, teníamos que cargar con ellos, y conseguimos hacer las fotografías sacando todo por una rendijita de la chapa. Yo me dejé toda la mano, vete tú, y volcábamos para sacar más ropa, hicimos todos los reportajes y luego lo metimos por la rendijita. Wow. Y una de las últimas preguntas, Eugenio, es que nos tienes que elegir también cuál es tu película por antonomasia. ¿En qué obra de cine te gustaría volver a ver o te gustaría haber firmado? El cine hay veces que no le pasa bien el tiempo, y bueno,
te va cambiando mucho los gustos, siempre te gustan las últimas películas que has visto. No me ha gustado El Brutalista. ¿Has visto la ganadora del Oscar, Anora? No, esa la tengo ahí pendiente. Me fui al otro y luego es que me vi todos los de los Goya. Y hay una, pero no es que sea la mejor, sino que la tengo cariño porque la vi la primera vez que la vi y luego en una televisión súper pequeñita, en una casa en el campo, en el Pirineo, perdido de la mano de Dios, con una televisión así. Bueno, era en blanco y negro la televisión, pero bueno, la película también es en blanco y negro, y para que no gastase, porque como era luz solar, lo que había en la casa, y me encantó y me cautivó, aparte del primer plano, que siempre es muy conocido, el juego de la luz en el cielo, que es el de mal. Y ver lo que ocurre en esa noche según va amaneciendo. Y la de Orson Welles. La de Orson Welles. Y me fascinó la luz del cielo, que no me había fijado en ninguna película hasta ese momento. La luz del cielo como luz del cielo, no como que ilumina, como tiene ese protagonismo de inquietud, de que va amaneciendo. Y es un elemento que está ahí sencillo, porque ese cielo por primera vez te está hablando, te está metiendo urgencia, que es igual, y además juega en el mismo sentido que juega el primer plano cuando se pone la bomba, que son los 3 minutos de plano secuencia. Esos 3 minutos de plano secuencia tiene una cosa muy importante, que es que tú ves que son 3 minutos y por primera vez el plano secuencia tiene sentido porque no hay corte, con lo cual sabes que te estás acercando al momento y claro, tú vas pasando y ¿dónde llegará? ¿Dónde me llevará? Esto se está acercando, ¿no? Y ese caso de la policía, en cómo se va amaneciendo y cómo hay que resolverlo, yo creo que inconsciente me produjo esa sensación de angustia, de ir viendo cómo amanecía y decir, se está acabando el tiempo de esto, y me gustan. Es que, por decirte una, hay un motivo, porque te puedo decir 200, pero la has elegido, sí, que parece que era de encargo la pregunta. Cuesta trabajo decir nada más. Y ya para cerrar el podcast, porque ya te lo hemos dicho, se nos ha pasado volando esta hora y media que vamos a hacer. A mí me gustaría preguntarte, de todos los personajes que has retratado del arte, del cine, de lo que sea, ¿con cuál te sentirías tú representado? O sea, si tuvieses que hacer una foto de ti mismo para ser reconocido con un personaje, ¿cuál sería? Eso, ¿quién eres? No lo sé, tuve que elegir uno, porque cuando terminamos el 3 y 5, o un poquito antes de terminar, hay un maquillador, Lewis Amarante, que tú le conoces bien, dijo, no puede ser que terminemos las fotos, y él sale también en y no estés tú en ninguna de las fotos. Entonces me hizo repetir el día de mi cumpleaños, que es el 8 de mayo, y yo ya había hecho otra foto diferente, y entonces elegí un personaje de pintura en ese momento, que era el caballero de la mano en el pecho del Greco. Del Greco, porque la cara lo facilitaba. La otra vez que me había encarnado en otro personaje había sido el Quijote, y es el único personaje que se sale de lo que es la caja hacia afuera, entonces no interfiero en lo de dentro, y en vez de tener además los dedos se me da muy bien ponerlos así. ¡Wow! Muy bien. Que sabes que eso lo toma de Tiziano. ¿Ah, sí? Hay un Cristo con la cruz en el Museo del Prado de Tiziano, que es donde yo descubrí esta elegancia casi indescriptible. Pues se me da bien desde ese, antes. Y bueno, pues cambió esa empuñadura de espada que se ve por mi cámara Penta 6.7, que tanto cariño la tengo. Eugenio, ha sido un placer inmenso. Te estamos muy agradecidos de que hayas querido compartir tu inmensa sabiduría fotográfica y la otra con nosotros. Ha sido un placer para mí. Habría estado aquí hablando, ni se sabe. Vendrás, volverás. Mil gracias. Muchas gracias. A nuestros seguidores deciros que podéis seguirnos en Spotify, en TikTok, en YouTube y en Google Podcast. Y nada, que os deseamos una buena y elegante semana. Hasta la próxima. Adiós.